El diencéfalo tiene estructuras importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. Entre ellos está el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la vía de acceso al córtex cerebral. Recoge abundante información sensitiva, motora y vegetativa del tronco encefálico y de la médula espinal y la transmite al córtex. El hipotálamo es la principal región del sistema nervioso central implicada en la regulación neuroendocrina y el control de las funciones viscerales, como la regulación de la temperatura, la ingesta de alimentos y el apetito, el equilibrio hídrico y la sed, la reproducción sexual y la conducta sexual, el parto y el control de la lactancia, la regulación respiratoria y cardiovascular, y los estados de estrés y estados de recuperación. El diencéfalo. El diencéfalo va a estar situado a ambos lados de los hemisferios cerebrales. Este va a estar ubicado anteriormente al mesencéfalo y también va a estar ahuecado por el tercer ventrículo. Tiene 5 paredes. Va a tener 2 paredes laterales, una pared superior, una posterior inferior y una pared anterior. Vamos a iniciar con las paredes laterales, tálamo y la región subtalámica. En esta imagen se puede identificar a los 2 tálamos, que son 2 masas de sustancia gris. Estos van a estar ubicados a cada lado del tercer ventrículo. Estos tienen forma ovoide y su extremo posterior va a ser mucho más grueso que el anterior. Tienen 4 caras y 2 extremos. Sus medidas son de 3 centímetros de longitud, 2 centímetros de altura y 1.5 de grosor. Vamos a continuar con la cara superior. La cara superior del tálamo va a ser convexa y de color blanco grisáceo. Esta va a tener 2 límites. Un límite lateral que está conformado por el surco tálamo estriado y un límite medial conformado por la avénula. También la cara superior presenta el surco coroideo. Este va a dividir al tálamo en 2 segmentos, un segmento lateral y un segmento medial. En la región posteromedial de la cara superior vamos a encontrar al trígono de la vénula situado aquí, el surco de la vénula y también vamos a encontrar al colículo superior correspondiente de cada lado. Posteriormente al trígono de la vénula vamos a encontrar al núcleo de la vénula. Su cara inferior va a estar unida al tegmento del mesencéfalo y esta se va a denominar región subtalámica. Su cara lateral va a estar unida al núcleo caudado superiormente e inferiormente se va a continuar con la parte posterior de la cápsula interna. Podemos observar aquí. Por último, tenemos su cara medial, que esta se va a relacionar posteriormente con los colículos y sus 2/3 anteriores van a ser completamente libres. Va a tener 2 límites, un límite superior y un límite inferior. El límite inferior sería el surco hipotalámico y el límite superior sería la vénula. La cara medial del tálamo, en este caso el tálamo derecho, va a estar comunicado con el tálamo izquierdo mediante la adhesión intertalámica de sustancia gris, donde se encuentra un núcleo vegetativo llamado núcleo reunions. Luego tenemos aquí
una porción libre, ¿no es cierto?, del tálamo que corresponde al núcleo anterior del tálamo o tubérculo anterior que va a estar separado de las columnas del fornix mediante el agujero interventricular. Hay dos láminas de sustancia blanca que van a dividir al tálamo en núcleos, en este caso laterales, mediales y anteriores. Los laterales se han retirado para poder observar los núcleos talámicos mediales. Ya, ese es el núcleo talámico anterior y este es el extremo posterior o pulvinar del tálamo, donde se van a diferenciar lo que son los cuerpos geniculados lateral y medial que se van a unir a los folículos superiores e inferiores respectivamente mediante haces de sustancia blanca. Ya. Luego tenemos aquí en la porción libre que habíamos dicho, encontramos en la cara ventricular del tálamo encontramos una zona inserta de sustancia blanca que le va a dar la coloración blanco grisácea a la cara ventricular del tálamo. Y también vamos a encontrar masas pequeñas de células que corresponden a los núcleos del sistema nervioso autónomo, que se va a continuar con lo que es el hipotálamo, con la sustancia gris del hipotálamo. Región subtalámica. La región subtalámica está situada inferiormente al tálamo. Esta región reposa sobre el extremo superior del pedúnculo cerebral, que a este nivel se continúa con la parte inferior de la cápsula interna. Entre los elementos que componen la región subtalámica se distinguen el extremo superior del núcleo rojo, varias masas de sustancia gris que van a ser de superior a inferior, una lámina gris denominada zona inserta, un núcleo de forma lenticular denominado núcleo subtalámico, la parte más superior que va a ser la sustancia negra. También encontramos los fascículos mamilo-tegmental, que va a ser la unión del cuerpo mamilar con el núcleo tegmental posterior. También encontramos el fascículo lenticular, el talámico y el lemnisco medial. Hipotálamo. La parte medial de la región subtalámica está formada por el tuber cinerum, la hipófisis y los cuerpos mamilares, es decir, por el suelo del tercer ventrículo. Ahora bien, el hipotálamo es de gran importancia ya que es un centro vegetativo. En él se encuentran células que van a ser amielínicas. Y también vamos a encontrar lo que serían núcleos compuestos como es el tuber cinerum y el tracto óptico. Pared superior, techo, glándula pineal y tela coroidea del tercer ventrículo. Esta pared es convexa de anterior a posterior y cóncava en sentido transverso. Posteriormente se encuentra un órgano de forma cónica denominada glándula pineal, cuerpo pineal o epífisis. La glándula pineal está orientada de anterior a posterior y reposa sobre el surco medio de los folículos superiores. El vértice es libre y la base, que corresponde al tercer ventrículo, está ubicada por un divertículo ventricular, denominada receso pineal. Ya, además está comprendido entre dos repliegues, uno denominado comisura avenular y otra comisura epitalámica. En los extremos laterales de la comisura avenular nacen dos tractos blancos, se denominan avénulas. Estos se van a dirigir lateralmente y posterior y anterior hacia las columnas del fornix. En el espesor del repliegue inferior del receso epitalámico se une la glándula pineal con el techo del acueducto del mesencéfalo. Aquí se va a unir con un cordón blanco llamada la comisura epitalámica. Anteriormente a la glándula pineal, en la parte superior del tercer ventrículo va a estar formada por la tela coroidea del tercer ventrículo. Esta tela va a estar fijada a cada lado sobre la vénula. Anteriormente se va a unir a las columnas del fornix. En la parte posterior de la tela coroidea va a estar limitada por la mitad anterior de la cara superior de la glándula pineal. Este va a ser un divertículo del tercer ventrículo y se va a denominar receso suprapineal. Ahora vamos a hablar sobre la pared posterior. Esta va a estar inclinada ya sea anterior e inferior a la glándula pineal se va a encontrar una abertura, es decir, el acueducto del mesencéfalo.
Anteriormente a la sustancia blanca peduncular, el suelo del tercer ventrículo va a estar constituido por una delgada lámina de sustancia gris a la cual se va a extender a una depresión llamada el receso infundibular. En la cara externa del cerebro es irregular. Esta va a presentar las siguientes estructuras. Va a darse la fosa interpeduncular y dos salientes piriformes denominadas cuerpos mamilares o tubérculos mamilares. También vamos a encontrar el tuber cinerum, que es una superficie convexa. Esta va a formar parte del suelo ventricular. Y por último, vamos a tener anterior al tuber cinerum, está suspendida la hipófisis y el quiasma óptico. Esta es una lámina horizontal y gruesa. Tuber cinerum e infundíbulo. Ocupa todo el espacio comprendido entre los cuerpos mamilares posteriormente y el quiasma óptico anteriormente. La parte posterior forma un saliente irregular denominado eminencia media, y la parte más saliente se prolonga hacia abajo mediante un tubo cónico de sustancia gris, el infundíbulo, que se continúa con la hipófisis. Hipófisis o glándula pituitaria. Es una glándula de secreción interna de forma ovoidea situada en la silla turca entre los dos senos cavernosos. Es estudiada con el diencéfalo debido a las estrechas conexiones anatómicas y fisiológicas que la unen al sistema nervioso autónomo. Tiene dos lóbulos de origen diferente. El lóbulo posterior o neurohipófisis se une por medio del infundíbulo al cerebro, del cual constituye una dependencia. El lóbulo anterior o adenohipófisis deriva del epitelio de la cavidad buconasal. Quiasma óptico. Es una lámina de sustancia blanca cuadrilátera aplanada de superior a inferior. Mide 14 milímetros en sentido transversal y 5 milímetros en sentido anteroposterior. De los ángulos anteriores parten los nervios ópticos y de los ángulos posteriores los tractos ópticos. La pared anterior del tercer ventrículo. Tenemos que esta pared va a ser casi vertical. Superiormente se va a continuar con las columnas del fornix. Cada una de ellas, junto con el extremo anterior del tálamo, va a limitar el agujero interventricular. En el ángulo de separación de las columnas del fornix encontraremos un cordón blanco transversal que va a corresponder a la comisura anterior y va a limitar la parte anterior de las columnas. Inferiormente a ese cordón, este se va a continuar con una lámina de sustancia gris que va a ser la lámina terminal, la cual superiormente se va a continuar con el rostro del cuerpo calloso y el septo pelúcido. Inferiormente encontraremos el quiasma óptico, el cual va a limitar un divertículo de la cavidad ventricular que va a estar abierto en sentido superior y posteriormente y se va a llamar el receso supraóptico. La cavidad ventricular. Esta va a adoptar la forma de un embudo, específicamente la de una pirámide cuadrangular. Por ello, va a presentar dos paredes laterales, una base o techo del tercer ventrículo, una pared posterior que va a estar oblicua en sentido inferior anteriormente, una pared anterior que va a ser vertical y un vértice que va a corresponder al receso infundibular. La cavidad ventricular va a estar atravesada por la adhesión intertalámica. Comunica cada lado con los ventrículos laterales por medio de un orificio que va a ser el agujero interventricular. Este conducto va a estar situado en la parte anterosuperior de la pared lateral. Está limitado posteriormente por el extremo anterior del tálamo, anteriormente por las columnas del fornix y superiormente por la tela coroidea del tercer ventrículo que se va a adherir a los plexos coroideos.